La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Y para hablar sobre todo eso, ya está con nosotros en línea Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor Olmos, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Bienvenido. Muy buenos días, Vanessa, Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata el calor? Bien, profe, bien. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, quizás a algunos les suena familiar, pero también hay que entender por qué debería ser importante o entendido tanto para particulares como para empresas. ¿Qué es la liquidez? Ese término que con tanta frecuencia escuchamos cuando hablamos de economía. Profesor, ¿qué mide? Bueno, mira, en términos generales, la liquidez la podemos entender como esos flujos monetarios, esa cantidad de dinero que está disponible, bien sea para personas naturales, como tú, como yo, personas jurídicas, como las empresas, e incluso para los propios gobiernos, ¿no? En manos de los bancos centrales. Uh-huh. Generalmente se clasifica como un balance de lo más líquido a lo menos líquido. Hay una taxonomía para eso. Los bancos centrales clasifican la liquidez, por lo menos en el caso de los bancos, para como M1, por ejemplo, que es el nivel de dinero más líquido que hay, que son billetes y monedas. Luego tenemos el M2, donde se juntan el M1, que es billetes y monedas más certificados de depósitos a la vista. Tenemos M3, que es el M2 más M1, y así sucesivamente. Es como una muñeca matrusca que va incluyendo elementos de lo más líquido a lo menos líquido, ¿no? Uh-huh. Se utiliza como un indicador muy importante de la disponibilidad que pueda tener una persona, una empresa o un gobierno. Y el macroeconómico es uno de los indicadores que revisamos para saber cuál es el estado de salud en términos monetarios en función de la inflación de un país. El dinero es efectivo, es el efectivo, o mejor dicho, el activo más líquido y más efectivo. Pero ¿qué otros ejemplos puede haber para ilustrarnos, profesor, de activos líquidos? Bueno, mira, por lo menos depósitos a la vista, dinero que está en la cuenta de banco, que quizás por lo menos nosotros en Venezuela tenemos ya la costumbre mayormente de que el dinero esté en banco y hacemos uso de él a través de plataformas digitales, bien sea haciendo una transferencia vía C2P, bien sea haciendo uso de tarjetas de débito. Esa es una forma de tener acceso a ese dinero que esté líquido, ¿no? El único obstáculo que estaría presente allí quizás tiene que ver con el estado desde la plataforma bancaria que estemos usando, ¿no? Que puede ser que nos permita o no tener acceso a él, pero diferentes formas de dinero, pues como las que te he comentado, billetes, monedas, depósitos a la vista, el dinero que tenemos por lo menos puede ser en un fideicomiso, está allí que tenemos acceso a él en la medida en que cumplamos los parámetros que el banco solicita, ¿no? Claro. Ahora, Aaron, ¿cómo repercute en una economía de un país el exceso de liquidez o la escasez de liquidez? Bueno, mira, eso es bien importante porque a nivel de la teoría macroeconómica debe existir una relación entre la capacidad productiva de un país, esto es el PIB, medido en el PIB, y todo lo que produce un país tiene que ser igual, idéntico, debe tender a la cantidad de dinero que circula, es decir, debe existir una correspondencia entre la liquidez y la producción. Si hay exceso de liquidez y poca producción, entonces tenemos uno de los principales problemas monetarios que conocemos, que es la inflación, que aquí en Venezuela ya todos tenemos un doctorado, PhD en eso, y si es al contrario, si tenemos más bien producción, mucho más producción que liquidez, que dinero en circulación, tenemos otro problema, que acá en Venezuela prácticamente no lo hemos visto nunca, que se llama deflación, que también es bien complejo. Si la inflación es el aumento generalizado de los niveles de precios, la deflación sería la disminución generalizada y a gran velocidad de los niveles de precios. ¿Dónde ha ocurrido quizás fenómenos de deflación? Países altamente industrializados, por lo menos Japón en algunos momentos, incrementan la producción y bueno, pues los precios tienden a bajar, ¿no? Entonces de alguna manera esto tiende a ser tan negativo como que los precios comiencen a subir, que es lo que estamos acostumbrados a ver en Venezuela. Están escuchando a Aaron Olmos, docente, investigador, economista, director de Olmos Group. Yo sé que aquí quizás uno cae en tecnicismos que son difíciles de entender, pero ¿cómo determinamos la liquidez de una empresa o de un particular? Bueno, mira, a título personal, todos manejamos cierta cantidad de dinero diario, se conoce por ahí como capital de trabajo, tanto Guillermo, como tú, Vanessa, como yo, tenemos con nosotros, cerca de nosotros, incluso físicamente,
cierta cantidad de dinero que ya tenemos calculada para determinados gastos, ¿no? De repente un desayuno en la mañana, un cafecito, un pasaje, de repente un transporte público, agarrar un taxi, agarrar un servicio de estos de transporte, bien sea que lo tengamos físicamente con nosotros o sabemos que está disponible en la cuenta, ¿no? Está a la vista, ¿no? Eso es una manera de poder saber qué cantidad en el corto plazo tenemos, ¿no? Hay una cantidad de dinero futuro que sabemos que va a llegar, producto de nuestro trabajo, producto de inversiones, producto de actividades comerciales, producto de acuerdo, alguien me lo está mandando, me está pagando por un servicio, que es dinero que yo sé que con cierta periodicidad voy a tener, pero que quizás no cuento con él al momento, ¿no? Sin embargo, en un corto plazo lo voy a tener. Todo eso va a ser líquido tanto y en cuanto esté disponible para mí, en la medida que el tiempo se vaya cumpliendo. A nivel empresarial, las empresas también tienen un capital de trabajo, que es esa cantidad de dinero con la que se hace frente a los pasivos de corto y mediano plazo. Y los gobiernos de los países también tienen una cantidad de dinero en caja a través a nivel de las finanzas públicas, en este caso Oficina Nacional del Tesoro y entes adscritos, que les permite tener acceso y hacerle frente no solamente a lo que está en presupuesto, sino también a otros gastos, en el entendido que cada uno de los entes públicos tiene un presupuesto y deben manejar una especie de caja chica. ¿Cómo, entendiendo que la liquidez entonces es la correlación entre el dinero que está en la calle y el aparato productivo, lo que se está produciendo en el país, cómo afecta también esos famosos lavados de dinero? Me explico. Hay países como, te pongo el caso de Canadá, de Panamá, que se convirtió en un país interesante para invertir, y era mucho el dinero que venía fuera de su propio aparato productivo y que se inyectaba a la economía. ¿Eso qué pro y qué contras tiene? La cosa aquí está, Guillermo, en el hecho de si ese dinero está contablemente visto, o sea, está registrado, ¿sí? Bien sea inversión, bien sea un endeudamiento, bien sea capital, bien sea flujo de efectivo. Lo importante es que ese dinero se sepa que está y que existe. El problema está cuando el dinero no está en contabilidad ni de la persona, ni de la empresa, ni del país. Entonces, son esos flujos monetarios que comienzan a generar problemas, porque mientras más cantidad de dinero existe en manos de las personas, la tendencia siempre va a ser a consumir mayor cantidad de bienes y servicios, y los precios van a tender a subir. Si no tenemos el conocimiento correcto y exacto de los dineros que están circulando, bueno, eso nos va a crear también una cantidad de problemas. Te pongo un ejemplo. Digamos que en casa, a nivel del hogar, una persona tiene una cuenta fantasma que la esposa no conoce, los hijos no conocen, y de alguna manera todos conocemos que hay una periodicidad para la llegada de este dinero y la aplicación del mismo. Pero de la noche a la mañana comenzamos a ver que más allá de esta periodicidad a la que se sujetan las personas y las familias, siempre hay unos gastos de lujo, siempre hay algo que pareciera que sale de lo normal. Eso tiende a generar niveles de distorsión. Pasa también en las empresas, ¿no? Cuando de repente el dinero no está donde debería estar, o cuando de repente tú ves que se están haciendo unos gastos o una salida de dinero que no corresponde con el nivel de actividad normal. Pasa también con las empresas gubernamentales y con personas que tienen quizás en algún momento altos cargos, ¿no? Que tú dices, oye, pero ¿cómo esta persona puede estar haciendo esos desembolsos tan elevados si lo que gana es tanto? Entonces, cuando el dinero no está registrado, no está contablemente visto, no es producto de una actividad lícita, comienza a generar problemas y comienza a generar distorsión, que mayormente lo vemos a nivel de los precios, ¿no? ¿Cómo entonces hacemos para evitar tener problemas de liquidez y cómo la recuperamos en caso tal de que tengamos ese problema? Mira, eso es bien interesante, porque el tema de la liquidez también va vinculado con el valor real del dinero, ¿no? Hay personas que pueden ganar más bolívares, por ejemplo, pero que ganes más bolívares no significa que compres más cosas, ¿no? Porque puedes tener nominalmente más dinero, pero realmente ese dinero compra menos, ¿no? Si nos vamos a una situación en la cual el valor del dinero se mantiene, tu valor real se mantiene en el tiempo, hay estabilidad de precios, la mejor forma de gestionar esto es, bueno, evidentemente tenemos que llevarlo a una situación de relación contable, saber cuáles son los ingresos y los egresos, básicamente flujo de efectivo, flujo de caja, pero para yo poder incrementar mis niveles de liquidez, bien sea en términos de mayor poder de compra, o quizás en una situación de inflación, aunque el valor del dinero se esté perdiendo, poder tener quizás cierto nivel de vida, tengo que garantizarme mayor cantidad de fuentes de ingresos, es decir, no depender de una sola actividad.
Entonces es Guillermo, Vanessa y Aarón, tiene su principal actividad, pero adicionalmente hacen esta otra actividad o adicionalmente hacen esta otra actividad y ahí comienzan a generar una mayor cantidad de flujo de dinero que les permite hacer frente a sus gastos, a sus pasivos. Ahora hablando de flujo de dinero y de liquidez, conversamos con el doctor y profesor Aarón Olmos, @AarónOlmos1, él es economista. Viene ahora un aumento y que va a salir dinero a la calle, que es el de el Cesta Ticket y los bonos que aprobó el gobierno. Hay un número importante entonces de empleados públicos que van a empezar a ganar un poco más de dinero. Y también quiero que toques el tema de la remesa y cómo esto incide también en la liquidez. Bueno, fíjate, por un lado lo primero, esta semana creo que la Academia Nacional de Ciencias Económicas sacó un comunicado fijando una posición sobre el aumento no del salario, porque no ocurrió eso, sino de las bonificaciones. Uh-huh. Y básicamente, pues bueno, como tú bien lo dices, va a ser más dinero en la calle, que de manera discrecional, porque no todo el mundo va a ganar esos mismos bonos igual en la misma cantidad, va a afectar a las personas, a los trabajadores activos, a los pensionados y jubilados. Lo cierto es que va a haber un poco más de dinero, va a haber más liquidez en la calle, pero no necesariamente estamos viendo que esta medida va acompañada con medidas que incentiven el crecimiento económico a nivel del aparato productivo. Razón por la cual sabemos que eso se va a convertir en corto y mediano plazo, ¿verdad?, en mayor inflación y en pérdida de poder de compra. El tema de las remesas tienden a ser contabilizadas dentro de la actividad económica de los países, ¿no? A nivel de las cuentas exteriores, los países tienen mecanismos a través de las casas de cambio y estas empresas que trabajan con este tipo de actividad de recepción y envío de dinero pueden mesurar esa cantidad de dinero que llega al país, ¿no? Eso en manos de las personas que lo reciben, por lo menos en el caso nuestro, nuestros venezolanos que están en el exterior, que le mandan dinero a sus familiares, se transforma para el familiar que está en Venezuela en un ingreso adicional que le permite incrementar su poder de compra, ¿no? Entonces, bueno, siempre y cuando esto esté registrado y mesurado, se sabe de dónde viene, dónde va. El problema es cuando no se contabiliza, no se sabe de dónde viene, qué monto es o qué cifra es. Ha quedado sumamente claro. Profesor, muchísimas gracias como siempre por haber estado con nosotros. Si quiere compartir sus coordenadas en redes sociales, bienvenido sea. Bueno, siempre la orden, muchas gracias por la invitación siempre. Me pueden ubicar en Twitter como @AarónOlmos, nombre hebreo A y en Instagram como @AarónOlmos1, también por las redes de Olmos Group Venezuela, @Olmos Group BZM. Gracias, profe. Que tenga feliz día. 8:53, y cuídate del calor. 8:53, hasta 42 grados va a ser por ahí.